Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Aún en medio de la dureza de corazón, no solo del faraón, sino también de su pueblo, siempre la gracia de Dios fue superior, mostrando su amor y misericordia y marcando esa diferencia entre los egipcios y los hebreos. Es increíble ver cómo, cuando decidimos vivir para creer y obedecer, usando las armas de nuestra milicia, que son espirituales, no podemos esperar otra cosa que la libertad en todo lo que emprendamos y junto con ello la provisión necesaria para llevar a cabo los propósitos de Dios. Acompáñeme a leer el libro del Éxodo, capítulo 11, verso 7. Dice el Señor: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ya estaba más cerca la salida del pueblo de Israel de Egipto, y así el Señor seguiría preparando el camino para ese momento. El faraón insistiría en hacerlo más difícil, a pesar de todo lo que ya Dios le había mostrado. Mientras tanto, Moisés, guiado por Dios, ganaba más credibilidad y reconocimiento entre el pueblo egipcio. En este orden de ideas, dice la palabra de Dios en el capítulo 11, versículo 3. El Señor hizo que los egipcios fueran generosos con los israelitas. Además, todos los egipcios, incluso los servidores del faraón, ya consideraban a Moisés como un gran hombre. Es muy claro el texto en que quienes reconocían a Moisés eran los servidores de faraón, no el faraón. Haber hecho esto hubiese sido someterse a la autoridad del Dios de Israel, lo que por supuesto no estaba dispuesto a hacer. Además de esto, en este momento ya nos encontramos con unos hijos de Israel dispuestos a hacer puntualmente la voluntad de Dios manifestada por medio de Moisés y Aarón, por lo que también ellos habían hallado gracia entre los egipcios. Es decir, que el faraón estaba cada vez más solo, por lo que ya no detendría a los hebreos. Por el contrario, los obligaría a irse, ya que vendría la muerte de todos los primogénitos, lo que lo tocaría directamente con su hijo. Esto terminaría de derribar todo su orgullo y altivez, tanto así que les pidió que lo bendijeran. Sí, así como lo oye, estaba suplicando la bendición del Dios que todo el tiempo había desconocido. ¿Cuánto aprendemos también del faraón? Claro que sí, sobre todo aquello que nunca deberíamos hacer: desafiar a Dios y obstinarnos de tal manera que solo reconozcamos su poder porque nos tocó y no porque Dios, con su paciencia, ha tratado de persuadirnos para que no tengamos que llegar a las últimas y dolorosas consecuencias que Él mismo tuvo que vivir. Qué triste cuando el orgullo y la prepotencia nos lleva a comprobar que tenemos que volver a empezar y repetir la misma lección que ya nos habían querido enseñar, perdiendo tiempo precioso que con toda seguridad nos faltará al final del día. Y esto no fue diferente a la experiencia de Saulo, por ejemplo, quien tuvo que escucharlo del mismo Señor Jesús, de una manera de esas que poco nos gustan, pero que son tan efectivas si es que en realidad de verdad creemos que hay que tratar con el ego. Ahora bien, si lo que queremos es un paliativo para refinar ese ego y que se vea más elegante, definitivamente la respuesta que Dios le dio a Saulo no es para nosotros. Veamos lo que Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo único que logras al tratar de luchar contra mí es hacerte daño. Pero si prefieres leerlo en otra paráfrasis, también lo podemos encontrar dicho de esta manera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solo los tontos pelean contra mí.
Esta expresión usada por Jesús para buscar la reacción de Saulo quería hacerle ver que hay cosas que no tienen ningún sentido, por muy valiosas que parezcan en nuestra experiencia de vida. Mientras no abramos el corazón y decidamos abrazar lo profundo de la verdad espiritual, que lo entendamos o no, siempre ha estado ahí, pero que no hemos querido asumirla. Mientras eso no pase, seguiremos asistiendo a ver la imagen del buey que da patadas maltratándose con el mismo aguijón con el cual su amo lo punza para que siga arando. ¿Qué es eso que resulta tan importante para nosotros y que buscamos demostrar con huecas filosofías y vano conocimiento, resistiéndonos a la verdad? ¿Acaso es el miedo de admitir que nos equivocamos, que fracasamos, como le estaba pasando a Faraón? El punto es abrir los ojos y darnos cuenta que terminamos enfrentándonos a Dios. Y pues ahí cualquier pelea, amado Hijo de Dios, que nosotros queramos dar, será verdaderamente inútil. Vivimos en un mundo que sigue intentando ociosamente igualarse a Dios. ¡Qué atrevimiento! Nunca semejante bajeza será posible. Por eso la diferencia cada vez será más profunda. Seguimos confundiendo la justicia de Dios con la bondad humana y pensando que porque le agregamos un versículo al discurso, desapareció la diferencia. Ciertamente una cosa son las diferencias que el Señor ha establecido entre las personas y los pueblos, y donde hay unas que permanecerán y otras que algún día desaparecerán, pero otra cosa es la diferencia entre Dios y los hombres. Esa nunca dejará de ser y siempre permanecerá. ¿Sabe por qué? Porque desde el principio es eterna. Se trata de nuestro único y verdadero Dios y su palabra que nunca pasará. Y la pregunta que podríamos plantearnos hoy es: si tenemos un Dios único y diferente, ¿estamos viviendo la diferencia como pueblo de Dios? Sin duda, entre el pueblo de Israel y el pueblo egipcio había muchas diferencias, pero frente a Dios era una sola, y esta es muy precisa. Los egipcios tenían dioses, pero los israelitas tenían un único Dios. Ahí radicaba la gran diferencia y la más importante entre egipcios e israelitas. Por eso resulta sensacional ver cómo un pueblo que durante tantos años había sido esclavo, sometido, desposeído, pero que había decidido empezar a creer en su libertad y a ser diligentes en obedecer las órdenes de Dios, estaba comprobando cuál era la diferencia. Les había Dios dado a estos hombres una gracia especial delante de sus propios opresores. ¿Sabe qué pasó? Que el mismo pueblo egipcio empezó a darle al pueblo de Dios todo lo que tenían y todo lo que ellos les pedían, desde sus joyas más preciosas y vestidos hasta sus ganados. Ciertamente el Señor ya les había prometido que no saldrían de Egipto con las manos vacías, tal como lo dice el libro del Éxodo también en el capítulo 3, versículo 21. Además, haré que los egipcios les hagan muchos regalos, así ustedes no saldrán de Egipto con las manos vacías. ¿Cuántas veces, hijos de Dios, creemos que la esclavitud es para siempre y aunque no lo admitimos abiertamente, vivimos acostumbrados a una pasividad que no nos deja ver que la libertad nos sigue esperando con los brazos abiertos y que es tiempo de despojarnos del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y alcanzar la mayor riqueza de toda la libertad? Esa que está frente a nosotros y con toda seguridad no nos dejará con las manos vacías. Ahora podemos entender mejor esa gran diferencia que aún también nos plantea el libro de Eclesiastés capítulo 2, verso 26.
Dice la Biblia, además, Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule, para luego dárselo a quien Dios aprueba. Por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido y es como tratar de atrapar el viento. ¡Qué tremenda palabra! Como podemos observar, está claramente definida la diferencia que Dios hace entre dos hombres. De un lado el que Dios aprueba y por otro lado el pecador. Pero también la diferencia entre el uno, en lo que recibe el uno y lo que el otro también recibe. Y la manera como esto, que humanamente pareciera injusto, termina jugando a favor de aquel que toma la decisión de vivir la diferencia de agradar a Dios. Pensemos, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios o estamos viviendo para nosotros mismos? En este último caso, es claro que no hay una meta, no hay un propósito de vida, no hay ningún fruto en nuestro paso por este mundo. Entonces, no podrá pasar otra cosa que una vida que se apaga, no quedando nada de ella, ni aquí en esta tierra, tampoco en la eternidad. Hoy quiero invitarle a que sigamos adelante. Vivamos la diferencia. Sí vale la pena. Claro que sí. Sigamos por el camino angosto hacia nuestra libertad. Y recordemos las palabras que dijo el legendario guardián de Escocia, William Wallace. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Es tiempo de vivir la diferencia. Quiero invitarle a que oremos y coloquemos nuestra vida en manos del Señor en este día. Mi amado Padre, muchas gracias. Agradecido contigo por el privilegio que tengo de ser tu hijo y de saber, Padre, que un día me diste el privilegio de ser parte de tu pueblo. No por méritos, no por capacidades, sino por la pura gracia y misericordia que tuviste hacia mi vida y hacia cada uno de nosotros. Hoy quiero entender, Señor, que puedo vivir para creer y obedecer, que puedo vivir, Señor, para todos los días esa diferencia que tú quieres que tengamos, la vivamos en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras que aún en medio del momento más difícil, tú, oh Dios, permitiste que el pueblo de Israel viera cosas sobrenaturales. Porque habían entendido que ya no era tiempo de resistirse, sino tiempo de avanzar en obediencia a lo que tú habías determinado a través de la vida de Moisés. Y por eso el pueblo de Israel halló gracia en los mismos egipcios, que les dieron todo lo que ellos tenían y no saldrían después de tantos años de esclavitud con las manos vacías. Porque cuando entiendo, Señor, que es necesario reconocer mi necesidad y derribar mi orgullo y mi altivez, entonces, Padre, tú me mostrarás que tienes la bendición y la riqueza más grande para mí, que no es otra cosa que mi libertad. Que hoy entienda, Padre, que solo los tontos pelean contra ti, que luchar contra ti es hacerme daño y dar lugar a razones y argumentos que lo único que harán es apagar la llama que aún tengo en mi vida para seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por convencerme de que vale la pena seguir luchando por mi libertad y saber que tú estarás allí conmigo para darme lo que necesito y llegar hasta el final del camino. Oramos en acción de gracias, bajo la guía del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo y hermano, le invito a que comparta su fe con otros a través de esta reflexión. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.